Bien, vamos a comenzar. Bien, jóvenes, bienvenidos a una sesión más. Voy a poner por aquí el puntero. De forma de repaso, recuerden que lo último que vimos fue algunas diferencias entre componentes funcionales y componentes de clases. Conocimos un poco a profundidad el famoso JSX, ¿ok? Y vimos cómo podemos aplicar en diferentes secciones, elementos, código CSS y de alguna manera pues aplicar los estilos que nosotros querramos de acuerdo a la magnitud o de acuerdo al alcance que nosotros necesitemos. Esperen, escuché un mensaje. Me distrae un poco, pero déjenme ver. Sí, Jorge, pero vamos a ver cómo arreglamos. Bien, regresando a la presentación, eso fue lo que vimos en la última clase. El día de hoy, ok, hasta este punto ustedes ya son capaces básicamente de hacer diferentes componentes y dentro de ellos pues que tengan otros mini componentes o elementos, llamarlos, etcétera. Básicamente esto es lo que han estado haciendo. Ahora necesitamos darle interacción a estos componentes. Eso significa que yo necesito poder dar clic a un botón, necesito poder capturar lo que está escrito en un cuadro de texto, etcétera. Entonces, el objetivo básicamente principal del día de hoy es que podamos entender cómo funcionan los famosos eventos. ¿Ok? Y dicho en otras palabras y de forma de repaso, un evento es todo aquello que es despertado o que es llamado a través del usuario. Eso quiere decir que cuando el usuario mueve el mouse, da un clic, clic izquierdo, clic derecho, escribe, presiona una tecla, suelta la tecla, todos esos son eventos. Entonces, lógicamente, nosotros necesitamos hacer que nuestra aplicación pues nos permite interactuar con el usuario final. Entonces, ese es básicamente el objetivo de la clase del día de hoy. Y para eso es importante que veamos a detalle, porque yo sé que hemos estado viendo el use state y todo lo demás. Yo les dije, hey, va a haber un espacio para que hablemos de esto. Entonces vamos a hablar de los estados, hacer unos pequeños ejercicios, pequeños ejemplos. Y vamos a ver también algunos otros React hooks que vamos a estar viendo más adelante. Ahorita el que vamos a ver es básicamente el use state, ¿ok? Que es un React hook y no solamente hay uno, hay varios. Hoy los voy a mencionar en la clase, pero los vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, de forma general, el objetivo de hoy es que usted pueda interactuar, usted pueda poner un botón, usted pueda poner un cuadro de texto, usted pueda capturar los valores en variables, que usted pueda pintar o renderizar o dibujar en pantalla. Y para los que han sido curiosos, se han dado cuenta que a pesar de que ustedes dentro de return, ustedes pueden escribir código o poner variables dentro de etiquetas, ¿sí? Les permite llamar funciones y todo lo demás. Sin embargo, esto no permite renderizar en el HTML. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios para que podamos verlos. Bien, entonces, para comenzar vamos a hablar de los famosos eventos. Recordando que un evento es cualquier cosa que es llamada, es manipulada a través del usuario. Entonces, en este caso, vamos a hacer algo para ir ordenando nuestro código. Este código que está aquí, ustedes lo tienen en el archivo que se llama app, ¿ok? En este que está aquí. Entonces, vamos a sacar todo lo que está ahí y lo vamos a pasar aquí para no perder el código. Van a hacer una carpeta que se llame ejemplo CSS, porque ese fue el último que hicimos. Y hacen un TSX, lógicamente, hacen un componente funcional, ¿ok?
y pegan el código ahí para que no lo pierdan y puedan seguirlo llamando más adelante. Bien, entonces, bajo esa premisa nos queda semi vacío el archivo. Yo solamente dejé la imagen, ¿ok? Que habíamos llamado, y el checkbox. Básicamente eso. Y la etiqueta Hola Mundo, que ya las teníamos. Para que no se viera vacío, lo dejé así. Pero ahorita vamos a insertar un poco más de código y entender. Bien, en este caso yo estoy agregando un botón. Para eso utilizamos la etiqueta button, al igual que la pueden utilizar en HTML. Y al igual que en HTML, usted puede redirigirse a los diferentes eventos que tiene un botón. En este caso, el botón, el clic, cuando la persona presiona clic, se llama onClick, ¿ok? Y aquí, si se fijan, estoy llamando a una función, ¿ok? Entonces, aquí defino la función como una constante, la función flecha que ya manejan muy bien, y solamente, como es una sola línea, no abro llaves ni hago todo el relajo, sino lo pongo en un solo y solamente estoy mandando un log, ¿ok? Simplemente le estoy diciendo, imprimí clic. ¿A dónde? En la consola, ¿ok? Y estoy poniéndole un título al botón y básicamente eso es todo. Y aquí le pongo un separador para que no aparezca encima de la imagen y no aparezca todo pegado. Entonces le pongo un salto de línea, un break. Bien, entonces veamos cómo se comporta esto pequeño. Si se fijan, ya me aparece dibujado el botón, me aparece el título que le puse, ¿ok? Y cuando yo presiono clic, izquierdo en este caso, miren, ustedes pueden ir a la parte de consola y darse cuenta que en efecto está funcionando. Presiona clic y está funcionando. Posiblemente aquí les aparezca un montón de errores, les aparezca en rojo algo, que ya lo vamos a corregir. Yo, para no ver mucha carga cognitiva, yo lo limpio. Yo presiono aquí y eso se limpia. Aquí limpia todos los errores, entonces así me permite ver más fácil. Este 4 significa que yo lo presioné 4 veces. Y con eso pues ya insertaron su primer botón. Ahora, los botones no solamente estamos obligados a llamar funciones. Recuerdan, nosotros podemos hacer este tipo de funciones anónimas básicamente aquí, escribir el mismo código que está aquí, miren, ¿ok? Directamente aquí. Y básicamente eso debería de funcionar. Usted presiona clic y automáticamente, pues, en este caso yo le puse una etiqueta diferente y le puse clic desde el botón. Entonces, con esto, usted ya insertó dos botones y ya se dio cuenta que puede poner código directamente ahí o puede escribir o el llamado a una función o método. Y para que vean que no solamente es el onClick, en este caso hay un evento que se llama onMouseEnter, que eso significa cuando usted pasa el cursor, tiene el botón, y cuando usted pasa el cursor, ¿ok? Sobre el botón, se levanta ese evento. Y así existen otro montón de eventos. Y si no se quiere complicar, usted puede poner eventos de HTML o eventos JSX. Ahí le van a aparecer todos. Y no se los va a aprender todos. En algún momento usted va a decir, ah, bueno, yo necesito programar algo cuando esté soltando un clic izquierdo. ¿Ok? Y como no se lo sabe, usted va a poner evento que cuando se suelta, libera el clic izquierdo y listo. Ahí le va a aparecer y lo utiliza. Aquí el llamado no es, y vuelvo y repito, no somos máquinas repetidoras, ni es más genial el que se memoriza los comandos, sino el que sabe qué, cómo y dónde buscar. Bien, entonces en esto simplemente estoy poniendo un ejemplo que llamo ese evento, utilizo lo mismo, solo que le cambié la etiqueta. Y si se fijan, cuando ustedes pasen el cursor por aquí sin presionar clic, se van a dar cuenta que está imprimiendo básicamente lo que nosotros le dijimos que imprimiera. En este caso, lo pasé 4 veces, entonces imprimió 4 veces en pantalla. Bueno, en la consola. Bien, con eso ustedes ya pueden llamar botones.
Pero yo quiero que el resultado se setee en un texto o se setee en una ventana. Ya va a ser como usted lo quiere interpretar. Ya va a ser, posiblemente usted no va a necesitar que imprima un console log, sino usted lo que va a querer es que se actualice una variable o que se actualice un estado o que se llame una función que dentro hace otro montón de cosas. Entonces usted va a decidir qué es lo que tiene que hacer en cada uno de ellos. Pero así de sencillo son los eventos, básicamente como los vamos a estar utilizando. Bien, habiendo dicho esto, pues vamos a agregar eventos y darnos cuenta que realmente todos los objetos tienen eventos. Y en este caso vamos a agregar un input de tipo text, es decir, un textbox. ¿Ok? Y le vamos a decir que en el evento onKeyUp, ¿ok? En el evento onKeyUp, básicamente se asegure que es cuando usted presiona una tecla y la suelta. ¿Ok? Y en este caso estoy definiendo una función que le estoy mandando un parámetro que yo le llamo normalmente se utiliza así, de event. ¿Ok? Y se lo estoy mandando a una función. ¿Ok? Se lo estoy mandando a la función manejar keyUp. Entonces hice la función manejar keyUp. Y recuerden que como es TypeScript, a este punto la E no la puede dejar sin definirle el tipo. Debe definirle el tipo. Y pero ¿y cómo voy a saber cuáles son los tipos? Qué difícil y todos tengo que aprendérmelos. Bueno, en realidad no. Si usted pasa el cursor por onKeyUp, la ayuda de Visual Studio le va a decir que esto retorna un tipo de datos y le va a decir el tipo de datos que retorna, o sea, el tipo de datos de la E es React.keyboardEvent. Entonces de ahí usted lo saca. ¿Ok? Entonces aquí recibe el parámetro y lo imprime en pantalla. ¿Y qué va a imprimir? Porque el evento, realmente trae varias cosas. En este caso, usted va a imprimir el valor. ¿Ok? Volviendo a lo que acabo de explicar. El textbox, ¿ok? Me permite capturar lo que estoy escribiendo en él. Para eso utilizo el evento onKeyUp. Para capturar lo que viene en ese evento, pues yo lo capturo en una variable, se lo mando como parámetro a una función, ¿ok? Y simplemente aquí le estoy diciendo imprimí, ¿ok? Lo que tiene ese texto. Es decir, cuando usted presione la S y la suelte, automáticamente va a ir, el valor queda capturado, obviamente, va a la función y luego imprime lo que capturó. Cuando lo estén haciendo ejercicio se van a dar cuenta realmente lo sencillo que es. Entonces, si se fijan, usted va a escribir la H y se va a escribir la H. Usted va a escribir la HO, se va a escribir la HO. ¿Ok? Entonces, en la medida que usted va soltando una tecla, él va imprimiendo lo que tiene de valor el textbox. No es que está concatenando, no es que está concatenando la A, la M, no. Por ejemplo, aquí dice hola mundo, y si yo escribo la H, entonces, ¿cuál es el valor actual que tiene él? Hola mundo espacio H. Entonces aquí va a escribir hola mundo espacio H. No es que está concatenando, sino que está agarrando el valor actual y lo está imprimiendo, en este caso, en la consola. Bien. Ahora, hagamos un ejercicio y esto me va a servir para darle introducción a los famosos states o a los famosos hooks en los componentes funcionales. Hagamos un ejemplo. Mire, yo defino una variable texto, ¿sí? Como una variable normal, sencillita, lee texto igual a vacío. Luego le estoy diciendo que cuando se suelte la tecla, además de imprimirlo en pantalla, le estoy diciendo que asigne el valor a texto. ¿Ok? Hasta aquí, nada de ciencia. Miren, estoy agarrando lo mismo que tengo aquí. Es lo mismo que tengo aquí. Le estoy diciendo que el valor se lo asigne a la variable texto. Entonces, yo quiero en un div
imprimir la variable. Sencillo, no hay nada extraño. Defino una variable, le seteo un valor y quiero que se imprime en pantalla. ¿Ok? Hasta aquí, todo bien. Veamos cómo se comporta. Escribo hola mundo, se imprime en la consola, pero miren, no imprimió nada. Y dije, pero ¿por qué no imprimió? Si usted me ha dicho que puedo mandar variables y todo lo que sea. Bueno, no imprimió. Así de sencillo. ¿Por qué no imprimió? Porque en realidad todo eso está dentro de un comando script ya cuando se traduce todo. ¿Ok? Y esto, obviamente, si nosotros viéramos los elementos, es un div, que es el mismo div que tengo acá. ¿Ok? Imprime eso que dice aquí debería no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué necesita usted? Esto es un lienzo. No se les olvide que su página, la página web, todas las páginas web son un lienzo. Usted no solamente necesita actualizar la variable. No solamente necesita eso. ¿Por qué? No solamente necesita que texto tenga el valor. Usted necesita que si esto fuera un lienzo, usted necesita que se dibuje aquí la información. Es decir, necesita que se renderice, necesita que se dibuje, necesita que se actualice su lienzo, su maqueta, su obra de arte. No solo necesita que la variable cambie de valor, porque eso sí lo hizo. Usted necesita que se vuelva a pintar, que se vuelva a redibujar, que se vuelva a renderizar el dibujo que ella tenía en pantalla. Bien, y esa es la introducción. Y esa es la razón por la cual, para hacer esto, utilizamos estados. Un elemento de React Hooks. Entonces, de forma general, esto ya son expertos en esto. Miren, con useState podemos trabajar con estados dentro de componentes funcionales. Y es así de sencillo. Ya habíamos hecho unos pequeños ejercicios. Define una variable, que en este caso le vamos a llamar estado. ¿Okay? Le vamos a definir una función, que es a través de la cual se va a actualizar este. Destructuramos. Ya saben qué es eso, ya no es raro para sus ojos. Y utilizan la función useState. Y con eso le está diciendo, hey, necesito que crees un estado. Y ese estado se va a llamar nombre. Y necesito que para actualizar ese estado, porque es una variable especial, por decirlo así, se va a hacer a través del método setNombre. Y necesito que su valor inicial sea vacío. ¿Ok? Entonces, para actualizar nombres, solo lo puede hacer a través de esto. ¿Por qué? Sencillo, porque esto es una constante. Y las constantes, como lo vimos en la clase 1 o la clase 2, no le pueden modificar el valor. Entonces, en este caso, el estado se encarga de modificarle el valor, no usted. Bueno, o usted a través de la función. Inge, pero aquí sí me estoy confundiendo, Inge. ¿Cuándo entonces uso un estado o cuándo entonces uso una variable? Porque me está diciendo que son similares, voy a entrar en confusión. Bien. Ya que aprendimos que podemos utilizar variables dentro del JSX, se puede como confundir. ¿Por qué ocupo yo un estado? Usamos estados, ¿okay? Cuando queremos que se renderice la interfaz de usuario del componente. Utilizamos estados cuando usted tiene un lienzo, cuando tiene un dibujo, cuando tiene un plano y necesita que visualmente, ojo, visualmente, porque la variable va a agarrar valor, se va a setear. Pero cuando usted necesite redibujar, cuando necesite repintar, renderizar, reescribir visualmente,
lo hace con estados y no con variables. ¿Recuerdan el ejemplo anterior donde necesitábamos que se mostrara algo en pantalla, pero no funcionaba? Es decir, ¿recuerdan este? Donde supuestamente esto debería de funcionar y nos dimos cuenta que no funcionó. ¿Ok? No solo ocupábamos actualizar la variable, ocupábamos que el lienzo, el dibujo que hizo usted con acuarelas, con témperas, se le agregara algo más acá. Bueno, justamente en esos casos se deben utilizar estados en lugar de variables. Ahora, ¿de qué tipo deben de ser los estados? ¿O de qué tipos pueden ser los estados? Inge, porque una variable puede ser booleana, puede ser aquí, string y lo que sea. Bueno, realmente pueden ser de cualquier tipo. En este caso, si se fijan, es string. En este caso, si se fijan, es número. En este caso, si se fijan, es booleano. ¿Cómo él interpreta qué tipo de dato es? Pues él agarra el valor inicial o el valor por defecto y con eso él interpreta el tipo de dato que es. Entonces, para que se les haga fácil seguirme y entenderme, supongamos que son variables especiales. Variables que no solamente necesitan que cambie su valor en memoria, son variables que me permiten renderizar y pintar en pantalla. Diga, Arnulfo. No, dije, tenía una duda, porque usted es una tarea de hace, no sé, se fue la semana pasada, creo, sobre este tipo de componentes, y no sé si los estados se pueden usar con arrays, con arreglos. Sí. Pues Al final usted puede hacer arreglos, usted puede hacer objetos, puede hacer... Entonces por eso les digo, para que no se confundan, intenten verlo como que son variables especiales, solo que son variables que se encargan de pintar en pantalla. ¿Ok? Bien, bueno, regreso a la presentación. Ahora, ¿qué otras diferencias podrían haber con las variables? Bueno, aquí es donde la mula botó a Genaro, pero realmente no, porque realmente son diseñadas, hay un ciclo de vida de los hooks que quizás veamos más adelante, pero, Inge, una variable yo la puedo condicionar. Una variable yo le digo, si la variable booleana haga esto, si la edad es mayor a 18 haga esto, sí. Bueno, entonces, los estados valen y son lo que en ese momento tienen. No pueden ustedes básicamente condicionarlas. Inge, pero ¿cómo hago? Bueno, vamos a ver más adelante. Pero para que lo tengan en consideración, los estados son elementos especiales y en este caso no pueden, por ejemplo, ponerlos dentro de un if. Para que lo más seguro eso les podría causar errores al hacer ciertos ejercicios. Ahora, Inge, ¿qué otros hooks existen? Bien, algunos de los que espero que veamos, por ejemplo, está el useEffect, que ya lo vimos también, sirve para efectos secundarios o limpiar recursos. El useContext sirve para comunicarse entre diferentes componentes de una manera fácil, rápida y sencilla. ¿Ok? El useReducer, que básicamente es como el useState, pero me permite aplicarle lógica más compleja. Está el useRef, ¿ok? Que me permite hacer referencias a instancias o elementos de HTML. Entonces, con esto lo que quiero es que amplíen la mente y se den cuenta que cuando hablamos de React Hooks, hablamos de varios métodos, mecanismos para hacer distintas cosas. Obviamente, dependiendo del contexto, usted aplica una o aplica otra. Entonces, vamos a tener la oportunidad de más adelante ver algunos de ellos. Ahora, useState específicamente hablando, ¿ok? Vamos a hacer un par de ejercicios. Por ejemplo, bueno, entonces ustedes se dirán,
Inge, pero este entonces sí no funciona. Entonces hagámoslo funcionar, Inge. Bueno, aprendimos cómo. ¿Querían? Pues básicamente cambie la variable, hágala un estado, haga la función que va a actualizar ese estado, inicialice lo vacío. Y para cambiar el valor, si aquí usted solo pone texto igual a tal cosa, le va a tronar y le va a decir, hey, no podés, acordate que este es una constante. Deben de hacerlo a través de su función, setTexto. Y le mandan el valor. Él se va a encargar de actualizar. ¿Qué más hay que hacer? Nada, porque realmente el estado se llama igual, miren. Pues no, nada, solo eso. Cambiamos de variable a un estado. Miren, escriben, y ahorita que hagan los ejercicios se van a decir, wow, sí funciona. Entonces escriben hola mundo y eso permite redibujar el componente. Es decir, escribir. Y ya sabemos que lo bonito de todo esto es que ni siquiera necesitamos pintar todo nuevamente. Él se encarga de ir a ese div y actualizar únicamente ese div. Y aquí estoy haciendo un ejemplo, poniéndole un valor por defecto. Si se fijan, miren, mientras no le seteo otro valor, él tiene el valor por defecto. Ese fue el texto que yo le seteé aquí. Y miren, ustedes escriben acá, se actualiza aquí, y si se fijan, la maravilla de esto, solo está actualizando un componente, un elemento. En este caso, el famoso div. ¿Cuál div, Inge? Este div que está aquí. Es lo único que está volviendo a pintar. ¿Ok? Ahora, les dije que posiblemente ustedes tengan este error. Yo lo limpiaba, por eso no lo ven en las imágenes. Este error se debe a que realmente nosotros, si se recuerdan, definimos un estado por defecto para checked. Entonces me está alertando, hey, este check es prácticamente y no es funcional porque le está diciendo que siempre va a estar en ese estado. Entonces, ustedes vienen acá y le dan clic y eso no cambia, nunca se hace falso. Y por eso les da este recordatorio, este warning. ¿Cómo lo quita? Bueno, primero que nada vamos a hacer que sea un estado. ¿Ok? Entonces hice un estado que se llama checked, que es un booleano. Y que su valor por defecto sea falso, es decir, va a aparecer deschequeado de entrada. Y le estoy diciendo que en el onChange, es decir, el método que se encarga de hacer esto o de hacer esto, ¿ok? Que básicamente, y si se fijan aquí, lo estoy mandando set checked. Creo que por aquí, aquí está el mismo estado y le estoy mandando el valor al estado. Entonces él se encarga de básicamente pintar y este obviamente set checked es ¿verdad? Es la función con la que le cambio el valor a esto. Entonces ya con eso no está, por decirlo así, hardcode o fijo. Entonces ya si lo prueban, ya no debería de aparecerles ningún inconveniente aquí. Entonces usted puede, si se fija por defecto está falso, si lo presiona se va a marcar, si lo vuelvo a presionar se va a desmarcar y así. Y ya lo tiene dentro de un estado. Recuerden que también el comportamiento de un botón que haga esto es redibujar, es pintar nuevamente. Que cambie de este estado a estar así, es volver a pintar. ¿Y cómo hace eso? Con estados, ya lo vimos.